Manos mágicas, manos santas, curandera, chamana, bruja, mujer de extrañeza y de sabiduría ancestral, cuyas manos eran capaces de curar hasta la enfermedad más arraigada al cuerpo y de devolver con su magia la salud a quien se lo pedía. Conozcamos la historia de Pachita. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de Misteria. Hola, hola, viernes misterioso. Hey, aquí estamos en un viernes misterioso, ¿se puede llamar misterioso en esta ocasión? Sí, está lleno de misterio, de magia. Sí, es un viernes misterioso, porque como ya lo habrán escuchado, hoy vamos a hablar sobre Pachita, y para los que no tengan el gusto de conocer a este icónico personaje, porque, bueno, no podemos llamarlo personaje, ¿cómo le podríamos decir? Esta mujer Una con mujer dotes increíble, sobrenaturales. Sí, y que para muchos sí es bastante conocida, algunos tal vez no, pero con el nombre de Pachita abre puertas. El nombre de Pachita se presenta a sí mismo. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de esta mujer que fue muy conocida por sus dotes, en primera instancia, curativos. ¿Y qué dotes? Los vamos a ver en esta ocasión. Pero como siempre, los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok para que vean contenido exclusivo sobre nuestro canal de Misteria. Asimismo, les pedimos que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Pueden darle like si les gusta el video y darle a la campanita para que reciban notificaciones cada que subimos video. También nos pueden escuchar en Spotify para los que quieran escuchar el capítulo completo a través de esa plataforma. Y muchas gracias a todos por estar cada viernes ahí escuchándonos, estar atentos también a las redes sociales. Como dice Selma, posteamos diferentes tipos de cuestiones y les agradecemos por siempre estar aquí. Bueno, aquí, ahí, allá, donde sea, a la hora que sea. Y vamos a empezar con ese tema. Vamos a empezar a hablar de Pachita. Sí, Pachita realmente era una persona capaz de materializar no solamente órganos, o sea, era capaz de realizar cirugías con sus manos. Y eso era súper impresionante porque se comentó durante mucho tiempo que Pachita pudo hacer la generación de hígados, vejigas e inclusive riñones. ¿Te imaginas qué es lo que genera esa posibilidad? ¿Cuánta, no sé, en mi mente no cabe como la idea de que alguien pueda realizar eso? Y además de hacer esos tipos de trasplantes, los pacientes solamente tardaban 4 días en recuperarse. Imagínate una intervención médica, una cirugía mayor, sin necesidad de entrar a un quirófano, que te preparen, que te hagan preoperatorios, muestras de todo lo que te tienen que hacer para que te den banderazo verde, y directamente entres a la casa de una mujer de avanzada edad que te dice: recuéstate aquí en este catre. ¿Qué te duele? Ah, que el hígado. Bueno, vamos a ver. Pone sus manos sobre ti, sobre donde estaría tu hígado, y con sus manos, o tal vez en la ayuda de algún cuchillito, algo filoso, abre tu piel y empieza alguna cosa extraña y operación con energía, con yo qué sé, pero era capaz de extraer el mal y de introducir algo de bien, como dice Selma. Si necesitaba alguien un trasplante, generaba órganos. Ustedes van a decir, bueno, ¿de dónde el tráfico de órganos? No. Pachita era capaz de generarlo en sus propias manos. Tipo generación espontánea. Eso es lo impresionante, tipo justamente cosa de extraña, ella. Y generaba el órgano justo como dice Selmita. Y se lo trasplantaba al enfermo o a la enferma que lo necesitaba. Tan solo se llegan a imaginar algo así, imaginan algo de esa índole, yo no lo concibo en mi mente, no, o sea, se me hace imposible, increíble algo así. Pues yo tampoco, creo que después de Pachita, durante todo este tiempo que ha sido del fallecimiento de esta mujer a la actualidad, no ha habido la existencia de algún conocimiento
de una persona que pueda volver a realizar o repetir este tipo de métodos. Sí. Era muy curioso, pero empecemos. ¿Quién era Pachita? Su nombre verdadero realmente era Bárbara Guerrero. Y se le dio ese apodo, ¿no? De Pachita. Era una curandera que justamente afirmó que estaba poseída por un espíritu. Este espíritu era el espíritu de Cuauhtémoc, el último gobernante de Tenochtitlán, y estaba llena de misterios y eventos que difícilmente podrían explicar por la ciencia. ¿Por qué? Porque como lo vemos, ¿cómo podrías hacer la generación de un órgano o realizar cirugías sin tener las medidas necesarias como lo sería en un quirófano? Desde muy temprana edad, justamente Pachita comenzó a curar por medio de hierbas y demostró que tenía una cantidad inmensa de habilidades, lo que hizo que tomara confianza en sí misma y siguiera realizando y repitiendo este procedimiento una y otra vez. En algún momento dijo, me voy a animar, ¿por qué no? O sea, veo que sí estoy dando frutos en poder apoyar a la gente, en que creo que están sanando, me voy a animar a hacer cirugías, ¿no? Asegurando que justamente cuando iba a realizar este procedimiento, este espíritu de este gobernante Cuauhtémoc entraba en ella, al que curiosamente o en su momento lo llamaba como hermanito. Ese era el apodo que ella le daba, quien según era la persona que realizaba a través de ella todo este tipo de procedimientos. O sea, tomaba la posesión y él era el que realizaba todas estas cirugías, la construcción de órganos y etc. Imagínate tú que tengas como un espíritu guía o aliado, que tú le puedes llamar, en este caso, un hermanito, y que ese espíritu como que toma posesión de ti y te dice, te voy a guiar a hacer este tipo de operaciones. Yo no tengo conocimientos de que Cuauhtémoc, este gobernante de Tenochtitlán, haya sido curandero en su momento, pero lo cierto es que era más un guerrero. Era un guerrero más que un curandero o un chamán que se sepa de la historia de México Tenochtitlán. Sin embargo, es curiosa la historia de que es Cuauhtémoc, este gobernador, el que llega y le dice a Pachita, con mi intervención vamos a curar a cierta persona. ¿Qué de especial debe de tener una persona para que un espíritu, un ser, un algo, llegue y te escoja y te diga, con mi ayuda, tú vas a sanar? Eso se me hace muy interesante, se me hace muy interesante esa historia. Pues creo yo que sí tendría que ver mucho con las vidas pasadas. Creo que considerando varios aspectos, no sé si todo mundo crea en el aspecto de la reencarnación. De hecho, en episodios pasados ya hemos hablado al respecto de esto, y es uno de los eventos paranormales que ha sido reconocido por la ciencia por diferente tipo de situaciones que se han dado a lo largo del tiempo. Posiblemente Pachita, si bien no reencarnó Cuauhtémoc en ella, pues sí era a lo mejor una persona que en su momento convivió con él. Porque efectivamente, como dices, no tenemos un registro de que Cuauhtémoc haya sido curandero, pero a palabra cierta de Pachita, él era la persona o el ser o la entidad que entraba en ella para realizar esas intervenciones. Eso sí claramente siempre salió de la voz de Pachita. Así es. Pachita, nada más para un contexto general, gracias a un investigador de la UNAM muy conocido, Jacobo Greenberg, es como se supo esta información de Pachita. Ella fue nacida en los 1900, es originaria de Chihuahua y sus padres la abandonaron, es huérfana, fue abandonada por sus padres. Fue un hombre de afrodescendiente quien la adoptó, la cuidó y la instruyó en artes curativas. Pachita sí tenía esta intuición de las artes curativas, pero le fue heredada de esta persona, este afrodescendiente que la cuidó, la crió y le dio conocimiento de hierbas y le dio conocimiento de plantas. Pero, y cosillas por ejemplo, así. Entonces, ¿tú crees, Joe, que se ha adquirido o ya realmente tú ya lo traes? Yo creo que sí se puede aprender. Claro que tienes un don que lo logras desarrollar, pero si desde chiquita te lo muestran, sí puedes aprender. Yo creo que al nivel de Pachita no. Yo creo que ya era algo que ya lo traía, no fue adquirido, sino que ya venía con ella. Porque inclusive los hijos hasta el día de hoy, los hijos de Pachita han intentado replicar
lo que hacía su mamá y tomar los procedimientos, pero nunca llegaron a ese grado de conciencia o poder espiritual para realizar la sanación. Creo que sí puedes llegar a conocer varios aspectos, abrir tu tercer ojo o ampliar tu mentalidad o tu aspecto espiritual, pero no creo que todas las personas ensayándolo puedan llegar a ese tipo de grados. Muchos de ellos, inclusive los brujos que son como de Catemaco o los que son de alto rango, ya nacen con ese don. Sí. O sea, son como dones hereditarios. Sí, estoy que de a acuerdo pesar con de eso. que que lo practiques, hay personas que jamás lo llegan a desarrollar. Sí, estoy de acuerdo con eso. Me refería más que nada a que este señor le enseñó el arte de curar con hierbas, no de poseída por Cuauhtémoc y yo voy a curarte con mis manos. Él enseñó nada más a qué sirve esta hierba para que cures esta otra hierba, y ahí empezó su camino de aprendizaje de la curación. Ya lo que viene adelante con toda esta sabiduría y esta sanación, sí, no, son personas elegidas por los dioses. Me cae eso sí en mi conciencia de que no, este señor, por ejemplo, este hombre que la adoptó, no se sabe que él haya tenido esta facultad de curar con sus manos o de operar o de generar órganos como Pachita. Pachita era especial. Sí, Pachita era especial. Él no era como él, pero gracias a él empezó apenas de pequeña a saber cómo voy a curar con hierbas y con tubérculos y qué vamos a dar, ¿no? También se sabe que gracias a Greenberg, que estuvo en la división revolucionaria que se encabezó por Francisco Villa. Imagínense, Pachita estuvo involucrada en esos aspectos históricos de México antiguo, entonces Pachita ya tenía como un largo recorrido y no tuvo una vida acomodada. Ella era una persona humilde que tuvo que sufrirle y que tuvo que trabajarle. Por un tiempo pues no se dedicaba a la curandería, hasta un tiempo después, ya después en su adultez, fue cuando ya pudo prestarle más atención y sus dotes, que siempre estuvieron ahí, ¡pum!, para arriba, porque no nada más sabía usar las hierbas que este hombre le enseñó, sino que ella tenía el don que no, o sea, no cualquiera puede hacer algo como lo que hacía Pachita, sí. Sí, de hecho justamente todo comenzó porque Pachita empezó a realizar cirugías y su principal herramienta que ella utilizaba era un cuchillo de cocina, justamente que estaba envuelto con una cinta como de aislar en la parte de abajo. Imagínense, sí. Y entonces esto fue pasando de voz en voz, lo que hizo que muchas personas, tanto del gobierno como adineradas, fueran a consultarla para que realizara estos procedimientos. Algo que queda muy claro, a Pachita siempre odió a las personas que iban más por morbo que porque realmente quisiera realizarse un trabajo bien, ¿no? De una sanación. Entonces ella cuando se percataba de esa situación, prefería no realizarlos. Como dices, sí estuvo involucrado Jacobo Greenberg y él fue el que se acercó a Pachita justamente como para tratar de conocer toda su historia y comprobar todo lo que se hablaba en la calle, ¿no? Por lo famosa que era. Ella vivía cerca de la colonia Roma y Condesa en la Ciudad de México, entonces había como mucho vaivén de es que hay una señora que se realiza tales procedimientos, y entonces esto generó la gran curiosidad que varias personas se acercaron a ella. En este caso fue Jacobo Greenberg, que se unió justamente para tratar de entender todo esto que estaba sucediendo. Durante los siguientes años tuvieron una relación como de trabajo, por así decirlo, de autoexploración, de conocimiento, que le permitió no solamente saber un poquito más de su vida, ¿no? Sino de tratar de comprender cómo realizaba todos este tipo de procedimientos sin ningún tipo de conocimiento médico, porque Pachita jamás estudió ni tenía idea de lo que se trataba la medicina, como a lo mejor un doctor lo realizaría hoy en día. Exacto, y algo bien curioso también, que eso de cuando operaba, le pedía a sus pacientes que para su operación, así como cuando te piden que traigas del banco de sangre, sangre AB o O positiva, que porque para, ya sabes, cosas que te piden en la operación, Pachita nada más les pedía un paquetito de algodón, 1 litro de alcohol, una sábana y rollitos de vendas para poder vendarse después del procedimiento. Eso era todo lo que pedía Pachita. Bueno, supuestamente creo yo que también les daban sus honorarios a la señora por hacer ese trabajo, pero nada de consígueme sangre para transfusión y que tráeme no sé qué cuál de cuál. No, cosas súper sencillitas.
Sí, justamente, de hecho, ella nunca, pero nunca utilizó anestesia. Imagínate. O sea, jamás. A pesar de que hacía cortes en la piel de las personas, como les decimos, trasplantes de órganos y todas esas situaciones, nunca, pero jamás utilizó la anestesia, y justamente ella literal decía que removía órganos del cuerpo de sus pacientes y los colocaba en otro lugar. Lo impresionante justamente que era que cuando terminaba el procedimiento de la cirugía que Pachita realizaba, una vez que cerraba la herida, enjuagaba, como tú dices, con un poco de alcohol y colocaba unas vendas para que luego en un par de horas ya les dijera a sus pacientes, ¿sabes qué? Vete a tu casa, toma como las medidas que te voy a dar, la cual constituían de reposo durante 3 días. Le indicaba, por ejemplo, que tomaba ciertos jarabes o infusiones, porque justamente como yo lo mencionaba, ella se dedicó en cierto momento a la herbolaria y a la medicina, bueno, a la... Sí, ¿no? Pues sí, herbolaria. Sí, es herbolaria, así, cuando tratan de curarte a través de hierbas, infusiones y cosas así. Y de seguir el tratamiento al pie de la letra, como ella te lo dictaba, al 4.º día sus pacientes ya podían hacer sus actividades cotidianas. Imagínate, así de rápido te recuperabas. Gente, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Mi mamá hace un mes, poco más, tuvo una operación de rodilla. Seguimos en la recuperación de mi mamá y su herida pues ha tardado tiempo para cerrar. Ha tardado lo suyo, bastante tiempo. Ahora imagínate si estuviera Pachita. 4 días. ¿Te imaginas que Pachita hubiera operado a mi madre? En 4 días sale caminando. O sea, exacto. Está increíble. En mi mente no lo podría. Gente como Jacobo Greenberg y otros estudiados vieron en primera instancia el trabajo de Pachita. Pachita, como dice Selma, como bien dice Selma, no dejaba entrar a morbosos. Ella dejaba entrar a quien de verdad necesitara. Pero con Jacobo y con algún otro colega hizo la excepción y les permitió entrar por meros fines de investigación a ver lo que ella hacía, y los invitó. Dijo, vale, entren, vean lo que yo hago. Y si no me equivoco, también incluso Greenberg estuvo involucrado alguna vez en alguna de esas operaciones, en la que Pachita, con todo su conocimiento ancestral, le indicaba cómo utilizar lo que él llamaba esta teoría sinérgica o latiz, que ya en otras ocasiones estaremos hablando de ello, seguramente en Misteria, no se lo pierdan, seguramente hablaremos de qué es todo esto, la historia de Jacobo Greenberg. Él asistía a Pachita para cerrar la herida. Pachita hacía la operación. Al momento de cerrar la herida, Jacobo alguna vez asistió a Pachita a cerrar, a cicatrizar la herida. Y yo me quedo pensando, ¿qué? Una persona que estudió neurociencias en la UNAM, que tiene su doctorado, que tenía su laboratorio de investigación, fiel testigo de lo que ocurría con esta señora, y te lo aseveraba. Él decía, yo lo vi, yo soy investigador, yo sé lo que es ciencia, yo sé lo que es separar la realidad de la ficción, y yo lo vi. Yo estuve ahí presente. Entonces, eso es lo que más vuela a la cabeza de todas las mentes que conocen algo de Pachita. Lo increíble de esto. Y es un punto muy importante el que tocas, Joe, porque justamente los métodos que utilizaba Pachita variaban dependiendo la cosmovisión de los pacientes. Ok. ¿Eso qué quiere decir? O sea, por ejemplo, ya a la gente que era como tipo nativa, les recomendaba utilizar hierbas, ¿no? Para ir sanando, para mejorar. O, por ejemplo, a los extranjeros, a ellos les decía, toma un medicamento. A los católicos, que se unieran a través de los rezos u oración para que su sanación fuera más pronta. Y a otros, o sea, por ejemplo, que eran como ateos o que les gustaba más la onda como sensei, les decía, pues tú comunícate con la madre tierra, con la espiritualidad, con todo el aspecto que tenga que ver con la naturaleza, para que tu mejoría vaya dándose poco a poco. Y si la persona tenía una mente, por ejemplo, un rito en especial, pertenecía a algún tipo de culto o algo así, Pachita les permitía encomendarse a lo que ellos creyeran, a efecto de que sanaran más rápido. Claramente esto era como los placebos para ayudar a la sanación de sus pacientes. O sea, lo que tú creyeras, sobre eso vete, y en eso nos vamos a enfocar para que tu sanación sea mucho más rápida. El poder de la mente, definitivamente. Y por eso fue que muchas personas se curaron de estas cirugías sin necesidad de
de tener un tratamiento médico, ¿no? Que tuvieran una hospitalización o que a lo mejor requirieran unos medicamentos especiales, etc., ¿no? Pues como una buena psíquica y especialista en el análisis de la mente humana, solo tuvo que identificar cuáles eran tanto los miedos como las necesidades de sus pacientes. Y de ahí se daba cuenta en dónde se enfocaba su mal. Sí, entonces era algo muy curioso, o sea, ella primero te analizaba, sabía como por dónde darte realmente dónde está esa pequeña afectación tuya que te está generando ese malestar en todo tu cuerpo o esa enfermedad. Y todo decía es que todos los desajustes que hay en tu cuerpo, las enfermedades, son causadas por un desequilibrio anímico. O sea, volvemos a vincular. ¿Qué tan poderosa es la mente? Yo siempre he creído, y a ti te lo he dicho una cantidad infinita de veces, que si no estás bien aquí arriba, en lo emocional, en el aspecto anímico, al final se exterioriza en tu cuerpo. Y a veces es mucho más fuerte que una enfermedad física. Sí, así es. Así es. La mente como ese pasaje poderoso, ese vehículo que te lleva a la sanación. Y ya sea que creas en Buda, en Jesús, en Alá, en Ra, en quien tú quieras, encomiéndate a tus creencias porque te van a llevar directo a la sanación. Eso yo me imagino que facilitaba la psique de las personas o del paciente a ser proclives y a darle el permiso energético, imagino yo, un permiso energético de invadir mis órganos, mi cuerpo y mi energía para que tú hagas las modificaciones pertinentes. Y Pachita, con su conocimiento, como lo estabas diciendo, localiza dónde está el mal, aquí hago la incisión y con mis manos, ya sea que genero o saco el mal, porque también lo que Pachita era sacar el mal, incluso a veces en diversas formas. Era capaz de sacar el mal. Yo llegué a leer también que podía sacar el mal expresado en diferentes cosillas, en ramas, en clavos, en agujas. Si tú tenías un mal que no era necesario hacerte un trasplante, lo sacaba y lo materializaba, así como materializaba un pulmón, te materializaba el mal que sacaba de tu cuerpo en forma de un hilo negro, en forma de una ramita, en forma de un quién sabe qué, obviamente lleno de sangre, porque era el mal que estaba saliendo de tu cuerpo. El mal salía. Algunos otakus van a entenderme cuando les digo que imagínense la escena en la que en Naruto, perdón por esas, pero se me hace muy, muy similar, cuando la niña esta de pelo rosa, Sakura, le saca el veneno a un paciente con el chakra, lo que hace es que agarra como una bolita de agua, lo mete al cuerpo, hace que el veneno entre a la bolita de agua y saca el veneno con la bolita de agua, todo con chakra, así como que vuela el agua. Pachita algo similar pero sin el agua, hagan de cuenta que él mueve el chakra para que el mal del órgano se despida del órgano y salga del cuerpo, pero Pachita lo materializaba en cosas. No sé si ella lo hacía consciente o inconscientemente, decía, va a ser un clavo, va a ser una ramita, no sé si lo pensaba ella o se generaba, ¡pum! Pues podría ser muy similar a los casos que se ve de brujería, que inclusive cuando quitan, esta historia es de una persona que me la comentó hace poco, justamente ella decía que ella vivía en un poblado allá por el estado de Aguascalientes, y que en ese pueblo había una tienda y la chica de la tienda la hija de los dueños de la tienda se la vivía enferma, ¿no? Fueron a diferentes doctores, cosas así, se cansaron, buscaron todas las opciones científicas, médicas que se pudieron hacer, y justamente cuando deciden tomar un punto de vista diferente, con ideas diferentes, deciden llevarlo a un pueblo por allá que es conocido, en el cual hay muchos brujos. La llevaron y esa persona me comenta que dice, a mí nadie me lo platicó, yo lo vi con mis ojos. La chica sacaba de su boca un tipo de alambre. Wow. O sea, y se lo iban sacando. Dice, y a mí eso nadie me lo platicó, yo lo vi. Yo vi cuando a la chica salía de su boca y se iba jalando como un tipo, ahora sí que alambre largo, y hasta que lo sacaron y ella mejoró. Muy posible, como dices, la maldad, la negatividad y todos esos aspectos terminan materializándose. Como dices, ¿cómo podemos saberlo? Si puede ser en clavos, puede ser un alambre de púas, puede ser
cualquier cosa, pero está dentro de tu cuerpo, que no habría una forma científica o lógica que entrara. No, porque ¿cómo esa chica va a tenerle el alambre en la boca antes de que le hagan la intervención, como diciendo, sí, aquí lo voy a esconder para hacerles creer que está saliendo el mal? No, simplemente se veía cómo salía, o cómo sale un clavo, o cómo sale una ramita. Y ahí es como el mal se materializa, el veneno, el cáncer, porque sí, Pachita también era curandera de cáncer. Ella curaba el cáncer. Un órgano enfermo te materializaba en sus manos un órgano nuevo, te quitaba el viejo y te ponía el nuevo. Es increíble. Estas historias son increíbles, de verdad. Pues sí, porque de hecho inclusive hubo demasiadas personas, muchísimas personas, que se preguntaban, bueno, ¿y Pachita de dónde saca los órganos que le coloca a los pacientes? Obviamente ella no era una traficante, no, porque no tardó en hacerse las investigaciones pertinentes, y también hubo acusaciones legales en la cual le decían a Pachita, posiblemente tú traficas con órganos y lo que haces son como cirugías clandestinas dentro de tu domicilio, cosa que jamás pudieron comprobar, ¿no? Y fue donde inició el misterio, porque se dice que donde ella realizaba este tipo de protocolos era un cuarto oscuro. Ahora sí que no había como herramientas quirúrgicas, solamente había la luz de un par de velas, y era en el momento justo donde podía materializar estos órganos sanos, como hígados, vejiga, riñones, y lo hacía con poca luz porque, según contaba, las luces brillantes dañaban los órganos, entonces tenía que ser bajo a un aspecto muy tenue. Y algunos aseguraban que estos órganos de magia eran como mágicos, ¿no? Y decían, no, pues es que esta mujer cómo lo realiza. Pero también existía esa contraparte donde decían, no, pues de mágicos no tiene nada, y de seguro le pertenecen animales, o ella los extrae de alguna otra persona, o algo hace mal, ¿no? Entonces, inclusive se llegó a comentar que había médicos que le daban de pacientes que fallecían en los hospitales los órganos para que ella los atendiera. Claro que jamás se pudo comprobar estas teorías. Imagínate el querer desfalcar o querer perjudicar a una persona. No lo sé. Es que también, tal vez, mucha de esto palabrería sería porque no dejaba a ella entrar pues a más medios, ¿no? A gente muy cercana que ella tenía. Yo entiendo que ella no tenía necesidad, ella no quería comprobarle al mundo que era curandera. Ella simplemente estaba para ayudar, no para que el mundo lo televisara y se enterara el mundo entero, ¿no? Pero tal vez un poco de todo esto no solamente también la vulnerabilizaría, porque cuando la gente descubre que hay alguien que hace cosas especiales, no tarda la gente en llegar, asediar, desaparecer, ¿sabes? A la gente que hace ese tipo de cuestiones. La gente siempre le tiene miedo a las cosas que no puede explicar. Exactamente. Entonces, si no lo puede explicar, o es demoníaco, o es malo, o algo estás haciendo Volvemos mal. Al capítulo de brujas. Y era justamente lo que le pasó Volvemos al capítulo a Pachita. Sí, justamente era lo que como te digo, pues ninguna de sus teorías que quisieron atacar a Pachita fue comprobada, porque inclusive se realizó el estudio de los órganos, ¿no? Para ver que no fueran de animales, se comprobó que sí pertenecían a las personas a las cuales se realizaba el procedimiento. Entonces, jamás pudieron por ahí atacarla o destruirla, no hubo forma. Y justamente ella continuó haciendo su procedimiento año tras año tras año, y así pasó, pero pues realmente Pachita jamás dio como su secreto, únicamente decía, a mí esta entidad, este ser que es Cuauhtémoc, que entra en mi cuerpo, me apoya a hacer las cirugías y se realiza la sanación a partir de las creencias, ideologías y todo lo que se necesita, ¿no? Pero justamente en los años más o menos de los 70 se convirtió justamente en una de las personas más famosas en México. Sí. Y fue, como dices, fue socorrido tanto por Greenberg, por políticos, le decían que era una anciana con una capacidad para alcanzar niveles de conciencia superiores entre la realidad y la percepción, y se le postuló en México así como la teoría sintégica.
Sintérgica, perdón. Sintérgica, sí, así es. Esta teoría fundada por Grimberg, ¿no? Exactamente. Y justamente es lo que te comentaba, visitada inclusive por la familia de los presidentes, entre ellos, por ejemplo, López Portillo, y fue ahí más o menos a finales de los años 70, que según cuentan Grimberg, que fue en el lapso en el que él desapareció, que ya más adelante platicaremos la historia de este personaje, Está la importancia que tuvo, el impacto y muy posible cuál fue el motivo por el cual desapareció. Y se dice que inclusive Margarita López Portillo, que era la esposa de ese entonces presidente, invitaba a esta chamana a Los Pinos. Imagínate la cantidad de reconocimiento que se le dio a Pachita, que tanto hasta los presidentes y altos gobernantes la invitaban a reuniones. Imagínate. El lugar donde visitaban a Pachita, para quienes son de la Ciudad de México y algunos metropolitanos que sepan de lo que estamos diciendo, era en la famosa Casa de las Brujas. No sé si la ubican. Está en la colonia Roma. Yo jamás he pasado por ahí, pero he visto fotos de la casona. Y es la famosa Casa de la Bruja. Era ese lugar en donde Pachita recibía a los pacientes y seguramente invitados, ¿no? Invitados de la política o del periodismo, a Grimberg mismo, no lo sé, era ahí, en la famosa Casa de las Brujas. Fíjense qué connotación, cómo se conecta todo. Qué lugar tan más genial para que esta señora se encuentre, más que en la casa llamada la Casa de las Brujas. Pues es que, como lo vimos en el episodio de Brujas, antes las brujas no eran consideradas personas malas, sino que eran personas con alto conocimiento para hacer métodos como curativos, sí, medicinales y todo aspecto, que ya después se les satanizó o se les hizo como un aspecto negativo, o la imagen de bruja es muy diferente a lo que originalmente se daba a conocer en aquella época. En este aspecto entraría o encuadraría perfectamente en curandera, porque tenía conocimientos de herbolaria, de procedimientos quirúrgicos, médicos y sanatorios, esta Pachita. Y lo mismo, ¿no? Entonces, los enemigos que se agarró por tener esos conocimientos que la gente no compartía o no creía o desconocía y les temía, y órale, te vamos a tratar como la rara, la escoria, la traficante de órganos, la no sé qué, porque es lo mismo, linchen a la bruja, simplemente se dice y se connota de una manera diferente a través de las generaciones, pero volvemos al mismo, a la misma punto, raíz, al mismo punto. Quemen a la bruja. Así es. Y a grandes rasgos. Lo que no entendemos, no comprendemos o no podemos justificar es malo. ¿no? Lo que nuestra conciencia no alcanza a entender es del demonio, es malo y hay que atacarlo, ¿no? Pues fue en el año 1979, justamente el 29 de abril, que Pachita murió en la Ciudad de México. Y aunque sus hijos afirmaron que sus poderes les fueron heredados, ninguno ha podido comprobar que sus acciones tienen eficiencia. Es lo que te decía, no es algo que aprendas, porque sus hijos, a pesar de que siempre estuvieron con ella, no pudieron alcanzar esos grados de conciencia o poder o espiritual que llegaban a concretar este tipo de cirugías. Así es. De hecho, las supuestas operaciones que realizaba Pachita han sido cuestionadas por muchos, quienes descartan que de ninguna forma ella pudo haberlo realizado, porque no existe base médica para que lograra realizar este tipo de procedimientos y aparte no era lógico. A más de 4 décadas de la muerte de Pachita, ella sigue siendo un mito, un misterio que se cuenta en el día a día y que nos seguimos preguntando hasta el día de hoy cómo es que logró realizar estos procedimientos, qué nivel o qué estudios espirituales debió de poder lograr para poder concretar este tipo de cirugías. Así es. Y por qué jamás, nunca en la vida se le pudo echar abajo la teoría de que realmente ella era la creadora de todos este tipo de órganos y de sanaciones. Y tal vez en este momento en algún lugar de México, hablando exclusivamente de México, no creo que en otros lugares no lo exista. Tal vez en algún otro lugar de México ya hay alguien con estos poderes, o algún niño, algún adolescente que desarrolla, pero por falta de
conocimiento o de difusión, pues no se sabe y se desconoce. Y son como en lugares muy recónditos, ¿sabes? En pueblos, en lugares muy aledaños en donde se ocupan este tipo de curaciones. Tal vez ya haya alguien con los mismos instintos o magia que ocupaba Pachita y que podía conectar con algún ser superior. No Cuauhtémoc necesariamente, podrían haber sido otros, pueden ser otros, pero desde luego Pachita icónica, Pachita única, porque deja en México una huella, una historia que crean o no crean en esto, permea en la mente de muchas personas. Y que aparte fue una historia que sí es verdadera. Es una historia que se comentó durante muchísimos años. Hay fotografías. Hay evidencia Búsquenlo. De otras personas. Hay fotografías. Comentarios. Entonces, no estamos hablando de algo simplemente que cree la gente, sino que sí hubo personas a las cuales se les realizó el procedimiento. En mi peculiar opinión, a mí me gustaría tener esos dotes. Creo que sí me gustaría. Sería uno de los quizá aspectos espirituales que pudiera llegar a lograr el poder ayudar a otra gente, porque también yo creo que así como pudo hacer el bien, también ella pudo hacer el mal. ¿Seguro? Y ella decidió inclinarse por un aspecto positivo. ¿Seguro? Si ganaba o no ganaba dinero a partir de eso, pues ya no es una cuestión que nos corresponda, porque no sabemos cómo era su desgaste energético, no sabemos toda la preparación que debió de realizarse, ni absolutamente a lo mejor lo que ella requería para poder realizarlo, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante esta historia. Creo que es un aspecto paranormal que nunca se pudo echar abajo, que jamás hubo pruebas que dijeran Pachita es una persona mitómana, está mintiendo, o es una persona mala que extrae órganos de otro lado para meterlos en esta persona. A mi punto de vista, creo que sí, si hay una figura de milagro, ahí está Pachita. Qué bonita historia, hermana. Qué bonita historia. Me quedo con un sabor de boca muy bonito porque, como lo digo y lo repito, crean o no, está. La mujer existió. Las operaciones se llevaron a cabo, la sangre se corrió por sus manos. O sea, crean o no crean, y los que quieran creer en esto, prepárense porque vamos a prepararles el episodio que se conecta mucho con esto, sobre el famoso Jacobo Greenberg. Y prepárense porque está muy unido a Pachita. Pachita solamente es como una pizquita también ahí en la historia de Greenberg, muy importante, que le hizo llegar a teorías de cómo funciona nuestra realidad y cómo nosotros somos capaces incluso de modificarla. Y entonces llegaremos a ese capítulo, va a estar muy padre. Espero que hayan disfrutado de lo que ocurrió en este episodio, de la información de Pachita. ¿Qué opinan ustedes? ¿De verdad creen que haya sido magia curandera, chamán? ¿Creen ustedes que haya sido pura facha? ¿Qué creen? ¿De verdad podemos generar, si nosotros nos conectamos y somos más espirituales y aprendemos a manejar nuestra realidad, generar órganos de la nada y curar enfermedades? ¿Creen que todos podríamos llegar a ser curanderos o solamente unos cuantos son los elegidos, los tocados por los dioses y nadie más? ¿Qué opinan? Déjenoslo saber en los comentarios. Y por lo mientras, disfruten un excelente viernes misterioso. Ahora sí. Misterioso y paranormal. Así que nos estamos viendo en el siguiente episodio. Ya saben, denle like al video si les gustó. Coméntenos si quieren que hablemos en un tema en específico que les agradaría que platiquemos aquí. Y pueden escucharnos tanto en YouTube como en Spotify. Nos estamos viendo la siguiente semana. Bye. Bye bye.